Shalom otra vez, todos los dispersados por las cuatro esquinas del mundo. Bienvenidos otra vez a otra lección aquí con los discípulos. Vamos a estar cubriendo ahora el tema es pon tu vida en orden. Mi nombre es Ashna Paz y mi hermano Malachi. Malacaya. Aquí estamos. Vamos a cubrir. Este tema ha estado en mi mente, en la mente de por sí del Bishop también, que es necesario que nosotros empecemos a ver y mirar la vida de la manera que uno tiene que estar viéndola, acuerdo a la justicia que uno sigue, acuerdo a la Santa Biblia, acuerdo a las leyes de Dios, pues. Um, Porque mientras estábamos en el mundo, estábamos, como dice la Escritura, éramos extranjeros, extraños a los conocimientos de la Escritura. Ahora, mientras entramos a esta palabra, a la luz, entramos hacia la luz, obviamente tenemos que empezar a ver, pues empezar ¿cómo se llama? Actuar diferente y, ¿cómo se llama? Ver la vida de diferente manera. Vamos a empezar para que entiendan lo que estamos tratando de dar esta tarde con el título Pon tu vida en orden. Vamos a la escritura de Segunda de Reyes 20, versículo 1. Pon tu vida en orden. Es lo que él dijo, pon tu casa en esta escritura. Segunda de Reyes 20 y versículo 1. Este es versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte So Ezequías iba a morir. Estaba enfermo. ¿Y qué pasó? y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, Ujú. y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Imagínense eso. Obviamente, el deber de un hombre como la cabeza de la casa es tener cosas en orden. Por eso desde el principio el papá instruye y le da la instrucción a los hijos, a las hijas, a los hijos, igual que la esposa, la madre, ¿no? Aquí el padre le está diciendo, mira, tienes que apurarte porque de por sí tu vida se agota. ¿Lees otra vez? Versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Exactamente. El punto ahorita no es la historia de Ezequías, pero sino que de Ezequías, disculpen, sino que el mensaje que Jehová le estaba dando. Si ustedes saben su historia, él le rogó, le dijo que él había sido un buen sirviente y que le otorgara más vida, que Jehová se lo otorgó. Pero el punto, 15 años para hablar los detalles. Pero el punto aquí de que estamos sacando es que tenemos que tener nuestra casa en orden. Al tener nuestra casa en orden significa que nuestras vidas están en orden. Eso es muy necesario. Por eso estamos cubriendo este tema, porque es muy necesario ya que venimos nosotros y entramos a este conocimiento, tenemos que ser diferentes personas. Esto lo hemos cubrido antes, pero vamos otra vez a Jeremías 29. Porque hay mucha confusión a veces en nuestra, ¿cómo se llama? Cultura. Muchas personas que vienen a la verdad piensan que, oh, pues ahora estamos en cautiverio, en maldición, tenemos que andar ahí como apenas, como arrastrando los pies, pues como apenas pasando los días. Pero no, eso no es cierto. Eso es completamente lo contrario que es lo que dice la Escritura. Aquí dice en Jeremías 29, versículo 4, porque si estamos en cautiverio, estamos en opresión, pero mire lo que Jehová nos mandó, cómo vivir en estas situaciones. Lee. Jeremías 29, versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, No somos nosotros, sino que el Altísimo Padre, nuestro Creador, nos ha dicho que hagamos así. ¿Dónde? ¿Qué nos ha dicho? Dios de Israel, a todos los de la cautividad, ¿De la qué? de la cautividad, ¿En qué estamos ahorita? en cautividad, En cautividad. ¿Qué dice?
que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y nosotros sabemos, acabamos de cubrir la clase el sábado, esta es Babilonia, la espiritual. Estamos aquí. Es el centro, es la capital de todo lo negativo, de todo el pecado. ¿Y qué dice? Versículo 5. Edificad casas. Dice, construyan casas. No dice, vayan a rentar, vayan a vivir del que los oprime, el que los tiene aquí, el que está gobernando. Él siempre otorga, acuérdense, al justo, porque vamos a ir a Josué 1 y 8 en un instante. Eso dice, obviamente, si estás en cautiverio es como que cuando uno va a la cárcel. Estamos sirviendo una sentencia. En esta sentencia dice, edifica casas, o sea, construye casas, ¿qué más? Y habitadlas. Exactamente, y vivan en ellas. ¿Qué más dice? Y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Si ustedes son de Latinoamérica o de el sur aquí en, ¿cómo se llama? Mississippi, Alabama y todos esos estados, ustedes, y incluso aquí en California, si viven en el campo, ustedes saben lo que es eso. Pero ahora él no está diciendo para un trabajador, porque lo que pensamos nosotros, ok, vamos a ir a Estados Unidos a tratar de traer ¿cómo se llama? Una mejor estilo de vida a nuestras familias. Llegamos aquí, agarramos un trabajo y ahí nos estancamos toda nuestra vida pagando renta. Si se puede, a veces se compra una casa, pero es muy mínimo la gente que puede moverse así, comprar casas y hacer lo que el Altísimo está diciendo aquí. Pero lo principal que está diciendo él, no depender de la nación en cual estamos sirviendo nuestro cautiverio. Está diciendo que tenemos que ver por nuestra propia, ¿cómo se llama? Por nuestro propio beneficio. Eso te está diciendo, enfócate en ti mismo, en tu nación, en ayudarse uno a otro. ¿Qué más dice? Dice, edificad casas y habitarlas, implantar huertos. Imagínense ahora en día, estamos aquí en la ciudad confortables, o sea, estamos bien a gusto cuando vamos y compramos en los mercados lo que se ocupe para la casa. Antes teníamos, como dice aquí, jardines donde plantábamos nuestra vegetación. En Latinoamérica todavía se hace eso. En muchos países en Latinoamérica la gente no se muere de hambre y anda más tranquila, aunque sea esté en el campo. ¿Por qué? Porque tienen tierra, tienen habilidad de plantar y cosechar vegetación, frutas, vegetales, tener sus pollos, sus gallinas, su ganado, y pueden sostenerse de lo poco que tienen, porque de por sí tienen un terreno, que sea pequeño, sea grande, tienen tierras donde pueden ellos hacer lo que el Altísimo nos está diciendo aquí. Entonces dice que plantar huertos y comer del fruto de ellos. Si vamos otra vez al principio, aquí dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos de la cautividad, que hizo transportar a estas tierras y de por sí nos dispersó por las cuatro esquinas del mundo. El punto que estamos tratando de enfocar aquí esta noche, esta tarde, es que tenemos que empezar a pensar diferente y no estar aquí siempre dependiendo del que nos han, ¿cómo se dice? El enemigo, uno, o si la gente no lo ve como el enemigo, el gobierno en cual estamos ahorita sirviendo nuestra cautividad. Aquí estamos en Estados Unidos. Obviamente es el gobierno estadounidense, pero incluso entre ese gobierno no tenemos que estar dependiendo de ellos así como nuestra gente les gusta, porque al final del día eso nos afecta de una manera negativa, porque no pensamos por nosotros mismos, hacemos y dependemos de él. Si los huevos están caros como están ahorita, pues ¿qué pasa? Cierta gente no puede, no tiene suficiente dinero para poderle dar a su familia, si eso es parte de su dieta. Pero ¿qué pasa si uno tuviera unos pollos, unas gallinas y tiene habilidad de tener huevos? Imagínese dónde estás ahora, que está caro ese producto. Puedes vender ese producto y mantenerte, no solo a tu familia, pero también ayudar al prójimo que pueda que no tenga la habilidad
pueda que tenga vegetación, pero no tiene pollos o gallinas, pero boom, ya se ayuda uno entre uno mismo. O también puedes negociar. En Europa hicieron un proyecto que le dieron 2 pollos o 2 gallinas a cada familia. Paró el mercado de los huevos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía suficiente. Si ustedes saben, si son del campo, ya saben cómo produce una gallina huevos para poder sostenerse uno mismo de su propio, ¿cómo se llama? De su propio hogar, de sus propias criaturas que tiene uno ahí. Entonces, es lo que nos está diciendo él. Porque el cautiverio uno en pecado no va a tener otra opción más que estar ahí como esclavo. Cuando nosotros entramos a este conocimiento, tenemos que empezar a qué, ¿cómo se llama? A cambiar otra vez la manera de pensar. No ser empleados, sino que empezar a buscar manera, educarse. ¿Para qué? Cómo hacer negocios para poder dar trabajos a nuestra propia gente de una manera justa. Porque ustedes saben que aquí los empleadores, lo que nos pagan no es un salario justo. En cambio, si nosotros tenemos la habilidad de sostenernos nosotros mismos y ayudar al prójimo, entonces ¿qué? Sabemos nosotros que la Biblia requiere justicia de nosotros, entre nosotros. Continúa eso. Versículo 6. Casaos y engendrad hijos e hijas. Ajá. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas. Imagínense, todo el enfoque de lo que está hablando aquí la escritura es cómo que multiplicar la nación y prosperar. Lee, mira lo que dice. Dice, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí y no os disminuyes. Exactamente, si ustedes se acuerdan, esta es Babilonia, ¿no? Antes de eso estuvimos en cautiverio. Vea Éxodos 2, cautiverio en Egipto. Y lo mismo pasó. ¿Por qué creen que ahorita nos están tratando de eliminar como nación? Si ustedes están al día, ustedes saben que desde Bill Gates y antes de él, siempre ha sido un enfoque eliminar al hombre indígena latino y al negro de este lugar. ¿Por qué? Porque tienen miedo de cómo nos multiplicamos nosotros. Pero la escritura ya lo dijo, que iba a suceder de cualquier manera. Porque mire lo que pasó aquí en el libro de Éxodos 2. Y dame cuando se espantó el faraón. Éxodos 1 y 8. Versículo Empieza el 7. Éxodo 1 y 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Escucharon eso? Como lo que leímos ahorita en Jeremías 29. Eran otro cautiverio. Aquí dice que se multiplicaron y eran, ¿cómo se llama? Estaban en una manera, estaban prosperando, ¿no? Lee. Dice el versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. ¿En qué? En extremo. De una manera, o sea, alta, extremo, ¿no? Lee. Y se llenó de ellos la tierra. ¿No es lo que pasa? Ahora. Hasta ahorita. Ahorita la mayoría aquí en los Estados Unidos es el que ¿cómo se llama? Latino, ¿no? Porque así nos han nombrado. O sea, parte de las 10 tribus de Israel y el moreno. De por sí dicen las estadísticas que el hombre europeo blanco, o como dice la escritura, Esaú, Edom, se está disminuyendo los números de ellos porque no pueden multiplicarse. Por eso ellos andan con mujeres morenas, mujeres de Israel, o sea, latinas, mexicanas, centroamericanas, de por sí de otras naciones, persas, árabes. ¿Por qué? Porque el Altísimo dijo eso. Él iba a disminuir sus números. Y ellos saben. Pero aquí la escritura te dice, lo mismo que ellos están haciendo, mire lo que dijo Faraón. Lee. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Acuérdense, el faraón que estaba con José sabía la habilidad de José, y como José era un hombre justo, incluso los hijos de Jacob que vinieron, los 70 que llegaron. Llegamos 70, imagínense.
Y ahora dice que nos multiplicamos de manera que de por sí estábamos dispersados por todas las tierras ahí. So ahora viene otro rey que dice, Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿a poco no es así ahorita en Estados Unidos? Hasta este día. Nada ha cambiado. Por eso la escritura dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero mire el temor que tuvo este hombre y lo que les dijo a su nación que hicieran, a su gobierno. Lee. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique ¿Escucharon eso? Para que no se multiplique, lee. y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Exactamente, si ustedes conocen de Centroamérica, es el temor que tenían los Estados Unidos. Cuando los soviéticos estaban entrando aquí a Cuba, Nicaragua, a El Salvador, según ellos pensaron, como dice aquí esta escritura, a ir contra ellos. Dice, unirse con nuestros enemigos para pelear contra nosotros. Nada cambia. Lo único que cambia es el terreno, los nombres y si acaso el lenguaje. Pero los mismos protagonistas han sido los mismos, nosotros. Nosotros hemos siempre sido el enfoque del Altísimo. El enfoque de cómo el mundo opera es por nosotros y por la manera en que estamos comportándonos, así están las cosas en el mundo. Pero por eso otra vez, regresando a lo que decía Jeremías, pero vamos de ahí, terminamos con Jeremías, ¿verdad? So ahí dice, multiplíquense. Lee el último, Jeremías 29, versículo 6. Actually 7, ve al 7. Jeremías 29 y versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad de cual los hice transportar. So ahí está el balance, porque mucha gente mal entiende esto y empiezan a pensar que, incluso si ustedes están escuchando la clase, eso significa que nos tenemos que levantar contra Estados Unidos. No. ¿Qué dice la escritura otra vez? Y procurad la paz de la ciudad. Dice, no, procuren vivir en paz. Como dijo Jesús, a César denle lo que es del César, pero a Dios lo que es de Jehová. Eso es el balance que tiene que tener uno. Por eso es necesario de por sí, para poder entender esta Santa Escritura, uno tiene que ser humilde, arrepentirse, regresar a la ley y aplicar la ley. Porque con eso dice Jehová, entonces yo te voy a dar el conocimiento de cómo entender y la habilidad de cómo comportarte para superar en este mundo. So aquí te dice, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Lee? Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendrás vosotros paz. Miren eso. Porque acuérdense, al final del día, uno tiene que entender, si nos enfocamos, si yo y él nos enfocamos en hacer grandezas para nuestra nación, los demás, te dice la escritura, tus enemigos, hasta tus enemigos vendrán y estarán a tus pies. Porque ellos ven, como vieron a José, como vieron a Daniel, como los egipcios vieron a José, como los de Babilonia vieron a Daniel y sucesivamente, ¿no? Ellos miraban la habilidad y la inteligencia de que la cual Israel tenía, y de por sí, en muchas ocasiones, si no en todas, Israel fue como ahora se conociera el vicepresidente. So, en vez de los payasos que están en el gobierno, fuera un israelita. Pero obviamente ellos prefieren que nosotros estemos en ignorancia, dependiendo de ellos, para mantener ¿cómo se llama? El imperio de ellos que continúe, el reino que continúe, el poder al lado de ellos. Pero por eso es necesario. Esta Biblia no nomás es un libro que uno lee y ya se olvida, no, es algo que uno hace de día tras día para superar, pues sí, ¿para qué? Para nosotros, para nuestra nación, para que salga en adelante. Dice, aquí es practicar las cosas justas. Rehearse the righteous acts. Dice la escritura, tenemos que poner en práctica los hechos justos
que están aquí en esta escritura. Ve de ahí, ve a Proverbios 28. So, ahora que ya sabemos cómo tenemos que vivir, dijo edificar casas, construir casas, habitarlas, plantar jardines para cosechar fruto, vegetación y comer de ello, y decir que, ¿cómo se llama? Instruir nuestros hijos y nuestras hijas para que entre nuestras familias se casen y prosperen y se multipliquen. Y dice, y vivir en paz lo más posible que se pueda con el gobierno en cual estás. ¿Qué dice aquí ahora esta escritura? Este es Proverbios capítulo 20, versículo 8, 18. versículo 18. Ujú. Los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Escucharon eso? Dice, pon en orden tu vida. Para poner en orden tu vida tienes que poner en orden tus pensamientos. Aquí está diciendo, dice los pensamientos con el consejo. El consejo significa que vas a aconsejar, a consultar con ciertas personas con conocimiento. Digamos, quieres comprar una casa. La escritura te dice, ¿sabes qué? Construyan casas. ¿Quién construye casas aquí en los Estados Unidos? Malos gabachos. No, pero ¿quiénes son los trabajadores que hacen todo? Israel. Israel, como en cualquier otra cautiverio, con cualquier otro cautiverio. Nuestra gente sabe de carpintería, electricidad, ¿cómo se llama? Plomería, cemento. De por sí, todo lo que uno puede imaginarse, nuestro pueblo es el que viene y hace los trabajos. En vez de estar trabajando para una compañía por toda tu vida, ¿por qué no emplear a tu gente, comprar terrenos, que es lo que Jeremías 29 nos dijo? Obviamente no te dio detalles, pero para poder construir casas y plantar jardines y poder comer uno de ellos, obviamente ocupa uno terreno, tierra, para poder hacer eso. Obviamente es sentido común lo que está explicando. Ahora, si nosotros tenemos ese conocimiento, es algo que tenemos que hacer en vez, como digo, estar para siempre trabajando para una compañía, pensar afuera de lo común y empezar a construir para nosotros mismos. Porque si nos quedamos esperando que el gobierno nos ayude, eso nunca va a pasar. De por sí la escritura te dice eso. Pero lees otra vez. Proverbios 20 y versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Exactamente. Detén eso y vea Lamentaciones 4:17. Eso es lo que te está diciendo esta escritura, que antes de hacer cualquier cosa, busca el consejo. ¿Sabes qué? Tengo pensado construir esta casa para mí y mi esposa de 4 recámaras, pero no tengo suficiente. Alguien que te va a dar consejo te va a decir, oh, ¿sabes qué? Mejor es hacer esto, esto y esto de esta manera, y de por sí ya cuando tengas tu familia puedes, ¿cómo se llama?, añadir otras secciones. O sea, hay tantas maneras, pero la cosa que dice aquí la escritura es que antes de cualquier acción tienes que buscar el consejo. De por sí el consejo que la persona te va a dar va a salir de esta escritura, así para que no te equivoques. Digamos ahorita como es que tiempo de inflación se dice, estamos ahorita en una crisis no financiera de por sí los Estados Unidos y mundialmente. Recesión. Básicamente todo está más caro. Si alguien apenas viene y quiere comprar un terreno o lo que sea, los intereses están más altos. El consejo te puede dar alguien, ¿sabes qué? Mejor espérate y hazlo ya en 1 o 2 años. O te puede decir, ¿sabes qué? En ese lugar donde tú estás está muy caro. Por ese dinero que tienes, puedes irte a este lugar y obtener mucho más de lo que tienes pensado aquí, o conseguir lo que puedes conseguir aquí por 1/4 de lo que ibas a gastar y tener lo demás para poder construir o hacer lo que sea. Pero ya tienes el consejo en vez de nomás irse uno ciego sin conocimiento de nada. Lee esa escritura, pero la escritura te dice esto aquí. Esto es lo que nosotros hacemos más que todo. Lee. De Lamentaciones 4 y 17. Aún han
desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. Exactamente. La mayor parte de nuestro pueblo hacemos esto, esperando que el gobierno otorgue una ley para que nos ayude, que la vivienda, el costo de la vivienda baje, que la renta baje, que los intereses bajen. ¿Qué dice la escritura otra vez? Aún han desfallecido nuestros ojos, Ujú. esperando en vano nuestro socorro. ¿Esperando qué? Esperando en vano nuestro socorro. Esperando en vano. El Altísimo ya nos dio la fórmula de cómo salir de la situación en que estamos. Pero eso requiere ¿qué? Disciplina. Requiere ¿qué? Trabajo. Requiere que uno se eche, se lance y a veces va a fallar uno, pero ¿sabes qué? Al final del día, ya cuando empieza uno, porque nosotros agarramos a la onda, como se dice, ¿no? Fácil y rápidamente. So ya cuando el primero se estabiliza, ya después los demás siguen. Y ya algo que fue difícil para el primero se hace fácil para la persona que sigue. Y así sucesivamente. Y estamos en el 2023 ahora en día. De por sí hay maneras de educarse de cualquier cosa que uno quiera aprender. Si usted mira muchas gentes ahora en día, están haciendo cosas así, abriendo negocios propios, que están, ¿cómo se llama?, superando muchas compañías que han estado por días, por años. También gente que ha salido del grid, como se dice, ¿no? Fuera al campo a hacer sus propias viviendas y vivir gratis de renta. O sea, todo esto, porque uno puede pensar, pero eso para qué y qué tiene que ver, mejor prefiero hacer lo que estoy haciendo ya. Pero acuérdense, a veces no tenemos tiempo para este conocimiento, ¿por qué? Porque estamos muy ocupados trabajando, sino un trabajo, dos trabajos, a veces hasta tres trabajos, no tenemos tiempo para los hijos. Por eso el Altísimo fue un enfoque que dio. Hay que vivir de esta manera, ¿así para qué? Para tener más tiempo para construir la nación. Ese es el punto. Porque de por sí nosotros, muchos de nosotros estamos confortables entrando a un trabajo, saliendo y muriéndonos en ese mismo trabajo. Pero de esa manera no avanzamos, de esa manera no podemos avanzar a la nación, que es el enfoque que tenemos que tener. De por sí a veces ni en nuestras propias familias. Vamos ahí, continúa. Oh sí, termínalo. Dice, en nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. ¿A qué? Aguardamos a una nación que no puede salvar. Exactamente, en vez de creer y tener la esperanza en Jehová, tenemos la esperanza en, sea aquí, Estados Unidos, sea en Europa, en Italia, en España. En vez de estar aquí viendo y teniendo fe con el Altísimo, tenemos más fe en una nación de que por sí nunca ha sido el pensamiento de ellos ayudarnos, sino que siempre ha sido destrozarnos. Si ustedes tienen tiempo, vayan y lean Salmos 83, 1 al 3, y ahí te explica. Y la primera nación que él, ¿cómo se llama?, enseña ahí es la nación de Edom y después las demás. Y la nación de Edom desde el 633 antes de Cristo ha estado gobernando, como dice Job 9:24. Pero vamos ahí, vamos al siguiente precepto que viene siendo Josué 1:8. Es lo que les estaba explicando anteriormente, que Josué 1:8 aquí, la fórmula está en muchos preceptos, en muchos libros, pero es lo mismo. Y Josué 1:8 lo da bien claro, la explicación. Este es el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Mm? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, te está explicando el balance otra vez, porque acuérdense, uno se va a perder. Oh, pues la escritura dijo que construyera casas, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Va a ser el enfoque. No, este es el balance. ¿Qué dice otra vez? Versículo 8. Ajá. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Eso dice, no importa lo que estés haciendo, este libro de la ley tiene que ser tu enfoque día y de noche. Lee. sino que de día y de noche meditarás en él, Ujú. Lee. para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Jeremías 29 está en este libro. So, si nosotros queremos ver la prosperidad, obviamente, pueda que no pueda uno
en el instante como ahorita que están escuchando la clase. Pueda que es algo que se les venga y se les presente la oportunidad 2 años, 5, 10 años de ahora. Pero tener ese pensamiento, pueda que alguien más tenga la habilidad de conseguir y hacer lo que está diciendo la escritura. Entonces es de dar ese consejo y hablar. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si hacemos una, no sé si se dice cooperativa, ¿no? Pero sino que una alianza o una compañía entre unos 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, y empezamos a ver negocios, empezamos a comprar terrenos, empezamos a crear negocios para el futuro de los hijos. ¿Cómo se llama? Tenemos que usar el tiempo que tenemos no solo en entretenimiento, porque esa es otra arma del enemigo que usa para una que mantenerte de un estado bajo educativo. Segundo es mantenerte ocupado en cosas vanas. Tercero, en separar las familias. Y la lista continúa. Pero de por sí todo lo que puedes nombrar es cosas negativas que al final del día, ¿qué pasa? Todavía dependes de Él. Cuando Jehová dice, no, no dependan de Él, dependan de mí. Y dependiendo de mí significa que van a depender de sí mismo. Y unos a otros se van a ayudar y van a superar. Otra vez, lo hemos leído varias veces. Dice, eso es lo que temen las naciones. Si nosotros nos unimos, entonces, ¿qué nos va a poder derrotar? ¿Qué nos va a poder detener? Nada. Por eso, otra vez, el conocimiento de este libro se tiene que poner en acción. ¿Termina eso? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Algunas cosas. Y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Imagínense eso. Está escrito en la escritura, porque ahí dice todo lo que en él está escrito. Si no estamos leyendo, no nos va a salir todo bien. ¿Por qué? Porque no estamos con una disciplina. No tenemos la fe en el libro, sino que en el gobierno en cual estamos sirviendo, nuestra sentencia. Que de por sí no vamos a salir de nada. Vamos a mantenernos en el estado que ellos nos permiten. De ahí continuemos con Esdras 6:59. Miren esto. Esto lo tenemos que ¿cómo se llama? Analizar bien o sea, bien profundamente, porque pueda que alguna vez lo hayan escuchado, pueda que nunca hayan escuchado eso, pero miren lo que dice la escritura. Este es el segundo libro de Esdras o el cuarto libro de Esdras, capítulo 6, versículo 59. Uh-huh. Esa es una pregunta, dice. Pues si el mundo es criado por causa nuestra, Uh-huh. ¿por qué no lo poseemos nosotros por heredad? Esdras siempre estaba aquí preguntándole al Altísimo que por qué, si el mundo fue creado para nosotros, ¿por qué es que no lo poseemos? Porque el mundo fue creado para nosotros, lo dice la escritura. Ahora él está preguntándole al Altísimo, si eso fue y eso es lo que es, ¿por qué no lo poseemos? Lee. ¿O hasta cuándo habemos de padecer tales cosas? Exactamente, continuemos ahí y vamos al capítulo 7, no en el mismo libro, capítulo 7, y leamos del versículo, vamos a empezar en el 9. Uh-huh. Sí, versículo 9. Disculpa, empieza en el versículo, sí, el 9, ajá. Segundo o cuarto libro de Esdras, capítulo 7, versículo 9. Si esta ciudad fuese dada por herencia a un hombre, ¿cómo podría éste tomar su herencia Uh-huh. si primero pasase por el peligro que está adelante? Exactamente, porque está hablando, no solo está hablando aquí del reino. Antes, cuando ustedes van y leen el capítulo de principio, él está diciendo, este es como un camino donde nomás una persona al tiempo puede pasar, a la vez puede pasar. Él está preguntando, pues, léelo otra vez. Versículo 9. Si esta ciudad fuese dada por herencia a un hombre,
¿cómo podría éste tomar su herencia si primero no pasase por el peligro que está delante? Exactamente, por el peligro que está delante. Y el peligro en sí es una disciplina. Porque el peligro básicamente es lo que nosotros escogemos hacer. Si nosotros escogemos el peligro, que es el pecado, entonces nos va mal. Pero si escogemos el camino que está un poco difícil, digamos, que no es tan, ¿cómo se llama? Que es estrecho, ¿no? Creo que esa es la palabra, que es difícil de caminar, obviamente va a batallar uno, pero al final del día va a poder llegar a esa porción que dice que es algo que fue heredado a la nación de Israel. Pero continúa. Versículo 10. Y yo le dije, es así, Señor. Entonces él me dijo, de esta manera es la fuerte de Israel, O la porción, ajá, lee. porque yo crié el mundo por amor de ellos, ¿Lees otra vez? porque yo crié el mundo por amor de ellos. ¿Escucharon eso? Por eso Esdras estaba preguntando, si el mundo fue creado para nosotros, ¿por qué es que no lo poseemos? Pueden leer todo el capítulo porque le digo, están hablando del reino, pero a la misma vez del mundo en que estamos ahorita. Y te va a dar la explicación aquí el Altísimo, por qué es que no poseemos el mundo. Ujú. Un camino angosto es lo que estaba buscando, gracias. El camino angosto va a ser difícil, pero que al final del día llega uno a la posesión que Dios nos dio como promesa que iba a ser de nosotros, pero si hacíamos la parte que nos pertenece a nosotros, que es obedecerlo a Él y vivir de manera justa. Eso dice ahora, ese versículo otra vez, el 11. Versículo 11. Porque yo crié el mundo por amor de ellos. Ujú. Y cuando Adán quebrantó mis constituciones, Ujú. entonces aconteció un caso como este. ¿Oyeron por qué? Porque no lo poseemos, por el pecado. Por el pecado no poseemos esa tierra que era de nosotros, que entonces era de Israel. Ahora, ¿cómo regresamos a empezar a tratar de poseer, que Él nos mire como personas dignas de recibir otra vez las promesas? Es regresando y arrepintiéndonos y regresando a sus leyes y viviendo de la manera justa que Él nos dio de principio a cómo vivir. Lee. Dice que las entradas de aqueste siglo se volvieron estrechas, Ujú, tristes y trabajosas, ujú, ujú. pocas y malas y llenas de peligros Ajá. y de grandes trabajos. ¿Escucharon eso? Eso es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Mi amigo dice, todo duele en esta vida. En este mundo todo duele. O sea, espiritualmente, mentalmente, físicamente. Tiene que uno levantarse temprano después de trabajar un día largo, de apenas mal comido, de por sí el descanso no alcanza. Uno a veces no tiene fuerza ni para dar, pero sigue uno. ¿Por qué? Porque tiene que pagar biles, tiene que hacer cosas. No vio a su familia, de por sí la esposa no compartiste tiempo con los hijos, no fuiste al juego del hijo, de la hija. ¿Por qué? Porque estabas muy ocupado tratando de qué, sobrevivir. ¿Qué es lo que te dice aquí? Por el pecado que cometió Adán, todo esto empezó a suceder. Continúa. Versículo 13. Porque las entradas del siglo primero eran anchas y seguras. Imagínense eso. El principio Él nos dio la promesa y dijo que todo eso iba a ser fácil. El camino no era estrecho, sino que era ancha. La carretera era ancha, las entradas eran anchas. Uno entraba, salía sin dificultad. Continúa. Eran anchas y seguras Ujú. y llevaban fruto de inmortalidad. Imagínense eso, la muerte no existía. Lee. Así que si los vivientes no trabajan de entrar por estas cosas vanas y angostas, Ujú. no podrán recibir las cosas que están guardadas. Exactamente, eso aquí lo que te está explicando otra vez, cómo empezar
el camino a ese reino que Él nos dio de principio, que todo era inmortal, que uno vivía en paz. Te lo dio ya en Jeremías 29, por eso te dijo en Jeremías 29 la fórmula de cómo vivir en cautiverio, porque el punto al final de servir nuestra sentencia es ser reformados y renovados a esas personas que éramos del principio, antes de que el pecado entrara en nuestras mentes y en nuestras vidas. Continúa. Otra vez el 14, Lee el 15. el versículo 15. Ujú. Ahora pues, ¿por qué te turbas tú? Pues eres caduco. ¿Y por qué te desasosiegas si sido mortal? Imagínese, le está diciendo Esdras, ¿de qué te preocupas si tú no estás limpio de pecado? De por sí ya te dije la fórmula, cómo llegar, es estar en punto. Él está como tirando de, pues, ¿qué? ¿Qué vas a, de qué tanto ruido haces? Si de por sí tu gente ahorita está viviendo de una manera que no es justa. ¿Lee? Por qué no tomas de corazón lo que está por venir, Ujú, más que lo presente? ujú. Porque acuérdense que Esdras no era solo él, o sea, él era un hombre que estaba recto, pero en sí, en general, al Altísimo estaba hablando a Israel, por mayoría, que es lo que dice Esdras. He visto por acá y por allá, y nadie guarda tu ley más que nosotros, Israel, pero a nosotros no nos viene ninguna recompensa buena. El Altísimo le está diciendo, sí, pero esta es la razón. Él dice ahora, si tú eres justo, ¿por qué te enfocas en lo presente? Mejor enfócate en lo que hay de porvenir. Si tú haces lo que tienes que hacer, entonces vas a poder lograr esas cosas, por poder ver esos, ¿cómo se llama? Esas promesas. ¿Lee? Versículo 17. Respondí y dije, Señor, señoreador, he aquí que tú has ordenado por tu ley Ujú. que los justos hayan estos bienes por herencia ¿Escucharon eso? Él ha entendido. ¿Lee? y que los malos perezcan, Ujú, porque han de padecer los justos ujú, estas estrechuras, esperando las anchuras. ujú. Porque los que han vivido impiamente también han padecido las estrachuras. Ujú. Esdras está confuso, dice, pero hay gente aquí que es justa, pero ¿por qué tenemos que pasar y sufrir lo mismo? ¿Lee? Mas no verán las anchuras. Ujú. Él está pensando en lo carnal únicamente, pero acuérdense, uno, que es otro tema, uno se ha regenerado, porque te lo muestra ahí cuando habla de Juan y habla de Elijah, ¿no? Que fue la regeneración. Yo sé que ese tema es otra clase que tendremos, pero es lo que está aquí. Él está confuso. El Altísimo le está diciendo, mira, tienes que ver más de lo que estás viendo ahorita en presente. Es como ahorita nosotros vemos nuestra gente, de por sí la mayor parte de nuestra gente en cautiverio, viviendo, sufriendo y todo eso. Pero teniendo el conocimiento y entendiendo, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no nos enfocamos tanto en lo negativo, porque sabemos que lo negativo es causa de la desobediencia de nuestro pueblo. Eso es parte de lo que va a sufrir nuestro pueblo y de por sí nosotros, de cierta manera, hasta que nosotros empecemos a confiar otra vez y vivir de la manera que Jehová nos ha pedido vivir. ¿Lee? Sí, a 19. 19. Entonces él me respondió, no hay juez más justo que Dios, ¿Escucharon eso? Ahora la respuesta viene y le está dando el entendimiento a Esdras. ¿Qué? y nadie es más sabio que el Altísimo, Ajá. porque muchos perecen en esta vida. Ujú, Percato dejaron la ley de Dios ujú. que está puesta. Exactamente, eso es lo que no ha entendido Esdras, que de por sí el pueblo, la mayor parte que ha visto estas desgracias, que ha sido porque ellos han abandonado la ley, que es donde estamos nosotros.
Podemos leer todo esto y la gente dice, sí, eso se oye bien, pero ¿sabes qué? Yo mejor prefiero ir a trabajar. De por sí tengo que trabajar el sábado porque tengo que darle de comer a mi gente, a mis hijos, tengo que pagar biles. Es lo que escuchamos en las calles, ¿no? O de familiares. Pero en Jeremías 29 te dice, no te preocupes, haz esta manera, maneja tu vida de esta manera. Imagínate con terreno, con todo eso. ¿Quién te va a decir tienes que venir el sábado a trabajar? No, tú vas a estar en tu propia tierra o con tus familiares, tu congregación, viviendo de una manera pacífica. Que de por sí, tengas o no tengas, tienes que hacerlo. Tienes que otorgar el día de reposo. Por eso aquí el Altísimo le dice, mira, solo hay un juez y soy el Altísimo y es justo. Y dice, lee el 20 otra vez. Versículo 20. Porque muchos perecen en esta vida. Ujú. Percato dejaron la ley de Dios que está puesta. Ajá. Porque Dios ha avisado con diligencia a los que vienen, Ujú. todas las veces que vinieron, Ujú. de lo que habían de hacer para vivir y Ujú. de lo que habían de guardar para no ser castigados. Exactamente, eso ahí te dio la fórmula. Estamos en lo que estamos porque dice en Job 9:24, el mundo ha sido dado a las manos del impío, o sea, el malvado, el que nomás crea negatividad. Entonces, es lo que le dio el conocimiento a Esdras. Tú, Esdras, estás pensando mucho, estás enfocándote en lo carnal, pero tú no entiendes que estas personas han cometido infracciones contra mi ley. Y dice, yo les di diligentemente advertencia de qué tenían que hacer para poder vivir sanamente y no estar, ¿cómo se llama? No ser castigadas. Es lo que estamos tratando de hacer nosotros día tras día, no solo con los demás, sino que en nuestras propias vidas para salir de todas esas cosas que duelen, todo ese, ¿cómo se llama? Cosa que parece injusto, pero es justo porque desobedecemos al Altísimo. Son las cosas que nos pasan en la vida es que la paga de nuestras acciones, la recompensa de nuestras acciones. Cuando empezamos a encontrar este conocimiento, pero todavía queremos vivir en las vidas que hemos tenido por años, es lo que dice la Escritura, estás tibio y el Altísimo te saca, te reniega, o sea, te niega. Y todavía nos ponemos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa aquello? Porque no estamos conectados con el Altísimo. Por eso es necesario leer, como dijo Josué 1:8, día y de noche, y meditar en todo lo que en este libro, todo lo que en este libro está escrito. Vamos de ahí, vamos a Romanos 12:12. 12:2. Aquí te lo explica la Escritura claramente, como siempre. Romanos 12 y versículo 2. Versículo 2. No os conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Escucharon eso? Eso es lo que le estaba diciendo a Esdras en esos días. Esdras, cálmate, estás enfocado mucho en esto presente ahorita. Yo sé que tú quieres, porque como muchos de nuestros profetas querían mucho al pueblo de Israel. Como nosotros estamos aquí a veces, ustedes no ven, pero estamos siempre pensando cómo podemos ayudar al pueblo. Que obviamente primero es darle este conocimiento, porque sin este conocimiento cualquier ayuda monetaria, cualquier ayuda de cualquier otra no sirve. Porque el Altísimo ya te dijo, diligentemente les he advertido cómo comportarse para no sufrir los sufrimientos de este mundo, que vienen a esos que han pecado y han olvidado la ley. Pero la gente mira eso como quien dice, sí, pero eso mejor dame dinero, dame dónde vivir. No, porque todo eso, vamos a leer en un instante, es temporario si no sigues las leyes de Él. Él es el omnipotente, el que gobierna todo. ¿Cómo vamos a tratar de hacer nuestra propia manera para vivir calmadamente cuando Él dice, no, estás pecando, me estás transgrediendo la ley? Va a venir esta aflicción sobre ti. Dice otra vez, léelo. No os conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, Ajá. para que comprobes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Imagínese eso. Dice, hay uno se tiene que meter a este libro conscientemente, meditar día y de noche, para que podamos conformar, para que podamos, ¿cómo se llama? Confirmar. La palabra que usó aquí es comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero no, como Jeremías 29 dice, no, nosotros preferimos usar nuestro propio pensamiento. El pensamiento del hombre al final lo trae a la muerte. La cosa está simple, hermanos y hermanas. Está aquí. Cómo superar y cómo salir y prosperar en este mundo. Toda la fórmula está en la Santa Escritura. Y ahí te dice, tienes que renovarte. No te conformes a lo que está en este mundo. Vamos a Proverbios 3:27. No hay que conformarse a lo que está en este mundo, que es la manera en cual estamos viviendo ya por años. Si tienes 20 años, por 20 años, 15, 30, 40, 50, la vida que has tenido hasta ahora, que estás encontrando esta palabra y el valor verdadero que tiene, esa vida la tienes que olvidar y transformarte nuevamente, ser un hombre nuevo, una mujer nueva, y empezar a vivir de la manera que Él te ha dicho es la manera perfecta y correcta. ¿Eh? Este es Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Proverbios 3:27. Es, no en Proverbios. Disculpa eso. Este es Proverbios 3 y versículo 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Imagínese eso. Imagínese eso. Te está diciendo que no envidies al hombre injusto. ¿Qué significa eso? Y lee la parte final. Léelo todo otra vez. Versículo 31. Ujú, No envidies al hombre injusto, ujú. ni escojas ninguno de sus caminos. Imagínese eso. No hay que escoger ninguno de los caminos del hombre injusto, que otra vez es el gobierno en cual estamos ahora en día. En vez de escoger la manera en que ellos te dicen de vivir, uno tiene que ver, espérate, déjame ver lo que dice la escritura. Oh, ¿sabes qué? Dice esto. Y dice que no escoja ninguno de sus caminos. Pero ¿qué hace nuestro pueblo? Escoge todos sus caminos. Día de la Independencia, ahí estamos celebrando, quemando pólvora, quemando cohetes, sacrificando sacrificios abominables. ¿Por qué? Porque el imperio te lo pide. El impio el injusto te dice que es un día que tú puedes, te da permiso de estar con tu familia. Pero el día de reposo, él te dice, no, tienes que trabajar. Y ahí ya estás, ¿qué? Quebrantando la ley. Una de las leyes que por quebrarla puedes conseguir la muerte. De por sí dice la ley, no hay ni una más pequeña, dice todas al final del día ¿cómo se llama? Se multiplican y te traen la muerte. Eso es lo que está diciendo la escritura. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Dice, porque Jehová abomina al perverso. Lee el 32. Versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, Ajá. mas su comunión íntima es con los justos. ¿Escucharon eso? No importa qué ustedes piensen que están haciendo para superar, pero si están yendo contra la palabra del Altísimo, todo eso al final del día se va a terminar. Y vamos a agarrar unas cuantas escrituras que explica eso. Lee a Proverbios ahora, Proverbios. Vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes para dar un ejemplo. Primera de Reyes 5, 1 al 10. Esto fue en los días de Salomón.
Si ustedes tienen algún conocimiento de Hiram, Hiram no era israelita. Para toda esa gente, porque mucho conocimiento, muchas personas leen esta escritura, no la leen y empiezan a enseñar cosas que son confusión y no es acuerdo a la santa ley. Otra vez, acuérdense lo que Jeremías 29 dijo. Si pueden, traten de vivir en paz lo más que puedan, donde sea que ustedes residen. Vivan. Entonces, mire lo que pasó aquí. Este es un hombre de otra nación, pero vamos a ver qué pasó. Este es el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Ujú. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. So, él era de Tyre, de Tiro, que viene siendo una nación hamética de Ham, de los descendientes de Ham. Lee. Luego que oyó que los habían ungido por rey en lugar de su padre, So, ahora Salomón es el rey, el nuevo rey de Israel. Lee. porque Hiram siempre había amado a David. Imagínense, un hombre extranjero de otra nación, un africano, para poder conocer ahora en día qué tipo de hombre era, siempre que, Dice, porque Hiram siempre había amado a David. imagínense, porque si ustedes se acuerdan, David era un ejemplo de lo que estamos leyendo. David tenía terrenos, David tenía sabiduría, David tenía todo el mundo entero dándole tributo, porque era un hombre de conocimiento, un hombre que Jehová estaba a su lado, un hombre que él ponía a Jehová al principio de cualquier cosa. Sí, todo el mundo habla del error que cometió, pero ese error él fue y pidió perdón, se arrepintió. Aparte de eso, no tenía ninguna otra mancha. David, lean su historia, no se enfoquen solo en lo negativo, porque de por sí, si así es, imagínense todo lo negativo que nosotros tenemos comparado a David. No podemos llegar ni a sus pies. Ahora está diciendo, como David era el amado de Jehová, dice, estas otras naciones, este siendo nomás un ejemplo, Hiram, Hiram, el africano, siempre lo había querido. Continúa. Versículo 2. O sea, respetado. Ajá. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, Ujú. tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios. Imagínense hasta el conocimiento que tenían las demás naciones. Eso no es algo que, sabes que eso es algo que practico en lo oscuro, solo cuando voy el sábado con la congregación. No, esta es otra nación. Y Salomón le está diciendo, tú sabes que David, y si ustedes leen la escritura, porque David derramó mucha sangre, Jehová no permitió que él, ¿cómo se llama?, construyera el templo a Jehová. Dice, tú sabes como David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, lee. Por las guerras que le rodearon, Ajá, hasta que Jehová puso su enemigo bajo las plantas de sus pies. ajá, lee. Versículo 4. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Imagínense eso. Eso es lo que estamos hablando. Si uno sigue las leyes del Altísimo, una generación hace ciertas cosas. Ahora la generación que viene siendo la generación de Salomón dice, ahora en los días de mi padre fue mucha guerra. Él salió con la victoria. Ahora Jehová nos ha otorgado la paz. Ya podemos hacer otra fase de la nación. Lee. Pues ni hay adversarios Ujú. ni mal que temer. Imagínense, ¿por qué? Porque David puso el trabajo y respetó el mando del Altísimo. Porque el Altísimo te dice, sí, no va a ser fácil, pero al final va a ser, ¿cómo se llama? Va a valer la pena todos los sacrificios que uno hace. Lee. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, Ujú, según lo que Jehová habló a David mi padre, ujú. diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Exactamente, eso es. Aquí ven ustedes también Salomón. Salomón estaba siendo obediente a la palabra del Altísimo. Y así con esta otra nación, Hiram, que era uno de los pesados de Ham, lee. Versículo 6. Manda pues ahora que me corten cedros
del Líbano. Imagínense, si ustedes entienden cualquier cosa de la construcción o de las maderas, el cedro es un árbol o una madera muy cara. Y ahora dice del Líbano, Lebanon, unas maderas que hasta este día son carísimas. So dice, ¿sabes qué? Manda pues ahora que corten cedros del Líbano, lee. Y mis siervos estarán con los tuyos, Ujú, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. ujú. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Sidonios, que es la nación de cual viene Hiram. Eso te está diciendo ahí lo que estamos mostrando con esta escritura, que son dos naciones diferentes, es la nación de Ham y la nación de Israel. Pero ellos están, o sea, él, Salomón, y debajo de él, el imperio de Israel, que viene siendo los israelitas, están viviendo de una manera justa en los ojos de Jehová, que este hombre, un poder, otro poder grande en el mundo en ese entonces, está a los pies de Salomón y está listo para trabajar de una manera pacífica con Salomón. Si ustedes continúan leyendo la historia, Salomón tenía una, ¿cómo se llama? Fuerza naval de por sí de barcos que salían y circunnavegaban el mundo en 3 años, se tardaban 3 años. ¿Quién iba con ellos? Parte de esta nación. ¿Por qué? Porque ese era el comercio, como tenían y cómo estaban superados el imperio de Israel por los 40 años de David, los 40 años de Salomón. Imagínense eso. Y también si ustedes saben la historia de Salomón, al final en sus días ya antiguos es cuando él ¿cómo se llama? Se nubló y se apartó de la ley del Altísimo por complacer a sus esposas, que es cuando vino o sea, la división del reino del norte, o sea, del imperio al reino del norte y al reino del sur, que es donde terminamos a donde estamos ahora en día. Más claro no se puede explicar. Mientras estamos a lo que el Altísimo pide de nosotros, todo nos sale bien. En el libro de Judith te explica eso. Pero ese es el punto que te quería sacar de aquí, que todos estos, ah, aparte de la reina Sheba y todo eso, el mundo entero estaba a los pies de Israel porque Israel era obediente a la palabra del Padre. Vamos ahí unos cuantos más. Ah, ve de ahí a Proverbios. Lee 10, disculpa, lee 10 antes que nos vayamos aquí. Versículo 10. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Imagínense eso. Construcción, material de construcción bien caro. Irán dijo, toma, todo lo que tú quieras es tuyo. A lo que vamos otra vez. Si ustedes entienden cualquier cosa de comercio, significa que el comercio, las cosas que nosotros ocupábamos y necesitábamos, nunca fueron limitadas mientras nosotros estábamos en orden con el Altísimo Jehová. De ahí vamos ahora al libro de Proverbios 5, versículo 7. Y otra vez vamos a reencalcar el punto de cómo conseguir esto. Este es Proverbios capítulo 5, versículo 7. Ahora pues, hijo, oídme, y no os apartes de las razones de mi boca. Ujú. Aleja de ella tu camino, Ajá. y no te acerques a la puerta de su casa. Aquí está hablando de una mujer, una ramera, ¿no? Pero también te explica otras cosas. Continúa. Para que no des a los extraños tu honor. Es lo que te está diciendo. Dice ramera espiritual igual que una ramera física. La ramera, como dice la escritura, es aquí también otra vez el gobierno en cual está ahorita en poder. Dice, aléjate de todo eso. En Micas 9 y 8, Miqueas 2 y 10, disculpen, dice eso. Salte de ella porque esto no es tu descanso. Eso es lo mismo que te está dando aquí. Acuérdense, el Altísimo siempre habla de múltiples maneras. Físico, una explicación física y explicación espiritual.
pero continúa. Otra vez versículo 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. ¿Escucharon eso? Otra vez, el punto tan necesario que uno tiene que enfocarse, porque te está diciendo, para que no des tus años al cruel. Lee. Versículo 10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza. Imagínense eso. Otra vez, estamos trabajando, ¿qué? Hasta los 60 y tantos años cuando ellos dicen, oh, ahora ya estás para retirarte. Si es que trabajaste, pudiste trabajar todos esos años. Y si tuviste un labor muy pesado, ahora a esa edad pueda que ya estés todo deshabilitado, que ni te puedas mover correctamente. Entonces, ¿de qué sirve eso? Pero aquí le está diciendo la escritura. Lee ese versículo otra vez. Versículo 10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza. ¿A poco no pasa eso con nuestro pueblo? Siempre. Estamos ya a veces ni viejos. Nos fracturamos algo en una etapa joven de nuestra vida porque estábamos haciendo labores pesados, ahí quedamos. Y a veces tenemos que pelear para poder recibir, si es que se puede, depende de donde uno viva, un tipo ¿cómo se llama? Seguro, ¿no? ¿Cómo se dice? Deshabilidad. Un pago así del trabajo donde uno estaba. Por eso te dice la escritura, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. Lee. Y tus trabajos estén en casa del extraño. ¿En dónde están ahorita nuestros trabajos? ¿Qué estamos creando? Estamos creando aquí el imperio del extraño. Las otras naciones. Hacemos casas, construimos carreteras, todo eso, pero vivimos en un apartamento de ¿qué? Una recámara, pagando tanto dinero y no teniendo libertades de poder hacer lo que uno quisiera hacer para superar. La escritura no puede ser más clara. Aquí te está diciendo otra vez, no sea que extranjeros o los extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Lee. Versículo 11. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la represión. Ajá. Lee. No oí la voz de los que me instruían. Ajá, como esta clase que estamos haciendo esta tarde. Dice, no escuché a esos hermanos que estaban hablando, no la palabra de ellos, sino que la escritura. De empezar a pensar diferente. Lee. Y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Imagínese eso. Lee. Casi en todo mal he estado. Imagínese. ¿A poco no decimos nosotros eso? Todo mal, eso me pasó esto, me pasó aquello, me pasó esto, eso no se diga, me pasó 4 veces. Cuando dicen que siempre hay algo que está pasando, nunca tenemos, Pero es por paz. exacto, por la manera en que vivimos. No pensamos, leemos la escritura, pero no lo hacemos acción. Tenemos que hacer acción. Entonces vamos a empezar a ver los frutos. Continúa. Otra vez el 14. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Exacto, va a ver, ese es del hermano, sí, el otro día le quitaron el carro, el otro día perdió su trabajo, se accidentó, perdió su casa, está en la calle. Pero uno aquí, en vez de ver cómo enfocarse, como dice el Altísimo, de que tenemos que vivir, ¿qué hacemos? Lamentarnos. Oh, sí, es que soy israelita, por eso me ha pasado esto. El mundo está contra mí. Sí, pues estamos en cautiverio. Todo eso no lo hemos leído esta noche. Él no dijo, lamentate día y de noche, que todo te saldrá bien. Al contrario, no te ha dicho eso. Dice, si te caes, levántate, te caes 7 veces, levántate 8. Y así sucesivamente, pero continúa. Y vamos a llegar al punto que es el versículo 15 en un instante. Continúa. Versículo 15. Oh, aquí ya estamos en el 15, disculpen. Bebe el agua de tu misma cisterna. Aseguro que muchos de ustedes, y no estoy hablando de cosas de manera negativa, no entienden qué es eso. ¿Por qué? Porque nunca hemos vivido eso.
Siempre hemos dependido de alguien. Hasta a veces estamos bien indoctrinados que ni sabemos una manera para obtener, poder tomar el agua de nuestro propio cisterna. Exactamente. Que confiemos a unos a otros, no tenemos esa idea a veces. Preferimos confiar en la nación que no nos va a ayudar, como dijo Lamentaciones 4. El enemigo. Ajá. Esa agua sí la tomamos, que tiene clorina, que tiene tanta basura, tanta cosa negativa que no nos ayuda a nuestro cuerpo. Pero eso, ¿por qué? Porque uno, como dice él, no confiamos, o otra, no conocemos más que eso. No sabemos qué es un nacimiento de agua. No sabemos que hay una habilidad de tener, ¿cómo se llama esto? Cisternas. No, a veces no sabemos ni qué es una cisterna. Pero es lo que te está diciendo aquí la escritura. Otra vez, depende de ustedes mismos. Obviamente de Jehová. Pero de Jehová, ¿qué? Él ya nos enseñó cómo depender de nosotros mismos para poder multiplicar la nación. ¿Lees otra vez? Bebe el agua de tu misma cisterna Ujú, y los raudales de tu propio pozo. ujú. Continúa. Se derramarán tus fuentes por las calles y es una pregunta, dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Ujú, Sean para ti solo y no para los extraños contigo. ujú. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Imagínense eso. ¿A poco no es similar a lo que leímos en Jeremías 29? Sí es. Exactamente. Y dice, si no saben qué es una cisterna, es un depósito grande, generalmente subterráneo, para recoger y conservar el agua. Eso en Latinoamérica se conoce mucho porque el agua no cae todos los días. O se forman cisternas en el campo, donde cuando viene el agua de la lluvia se llenan, o cuando viene el agua, digamos, de un nacimiento cercano, ahí se mantiene el agua fresca para poder tener agua de cual depender, ya sea para tomar, ya sea para lavar el oficio de la casa, o también para las plantas que uno está, para los jardines que uno está plantando. So, otra vez, él te está diciendo ahí, depender de él mismo. Porque ¿quién va a llenar la cisterna? Si es la agua que cae de la lluvia, es el Altísimo. Si cuando ustedes leen las cosas de Egipto, en Egipto no hubo sol por días, pero dice, los hijos de Israel tenían luz. ¿Cómo es eso? Y yo puedo estar diciendo esto ahorita y la gente va a decir, esas son locuras. Tú lees ese libro y lo crees. Okay. Otra vez, es la misma gente que no tiene fe que fue afectada, como los egipcios. Y es lo que continúa. Esas son cosas viejas, una cisterna. Eso yo lo tenía en México. Ahora aquí nomás tengo el DWP, nomás enciendo la llave y mira, bien fregón. Okay. ¿Qué pasa cuando eso pare? Acabamos de estar en una sequía. ¿Quién vino y proveó la agua para sacarnos de esa sequía? Porque dice, Él siempre está viendo el bienestar de su nación, de su pueblo. Pero va a haber una vez que va a decir, ¿sabes qué? Boom, ya paró. Es lo que te da a explicar con las 10 vírgenes, que 5 tenían aceite en su cisterna, no su cisterna, en su candela, y las demás no. So, ese es el ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer las que tenían y estaban preparadas o las que no? Y después ahí fueron cortadas. Ese es el entendimiento que dice la escritura de principio a fin. De ahí vamos otra vez unos cuantos para continuar, ¿cómo se llama? Concluir con la lección. Vaya a Proverbios 20, versículo 13. Esta es más parte de la fórmula, porque como les digo, no es fácil, pero no es imposible. Pero como cualquier cosa, cualquier éxito, va a costar que echemos uno nuestro esfuerzo y nos dediquemos a superar. Pero ya cuando uno empieza a ver las cosechas, ya al final uno puede descansar. Si no estoy equivocado, creo que en los días que estábamos nosotros gobernando, trabajábamos 13 años lo más, porque es lo que era una generación para empezar que la otra generación continuara. Imagínate trabajar 13 años de tu vida nomás y después descansar. Pero no hay que imaginarlo porque lo podemos hacer si nos ponemos en mente cómo actuar de acuerdo a la Santa Escritura. Pero mira que hay una clave porque esto nos encanta mucho.
Este es Proverbios 20, versículo 13. Ajá. No ames el sueño Ujú. para que no te empobrezcas. ¿Escucharon eso? Pero ¿qué es lo que hacemos ahora en día aquí? Andamos de parranda, tomamos, nos drogamos, bailamos y después ¿qué? Al otro día a recuperarse el sueño. Viene el lunes, uno no quiere trabajar, mucha gente llama enfermo, lo que sea. Aparte de nomás hacer el trabajito que tenemos, nos cansamos y ya ahí queremos descansar, sin saber que obviamente estamos en cautiverio, vamos a tener que ocupar un trabajo al principio para poder salir. Pero ahí te está diciendo, no ames el sueño, no te está diciendo que no duermas, porque eso también te lo dice en la escritura, los que obedecen a Jehová duermen en paz en la noche. Él les da su sueño, pero aquí dice, no ames, como también te dice, no ames el dinero, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Lee. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Exactamente, eso te está diciendo que siempre tenemos que estar al pendiente de lo que uno tiene que estar viendo por venir. Lee versículo 19 y 15. Versículo 19. 19 y 15, el capítulo anterior. Proverbios 19, versículo 15. Versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño Ujú. y el alma Negligente. negligente padecerá hambre. Exactamente, eso te dice, la pereza hace caer en profundo sueño. Ustedes miran en nuestras carreteras, mucha de la gente que siempre está llorando, que su vida no supera en esto y que aquello siempre les sale mal. ¿Qué están haciendo todo el día? Enfrente, pasando el tiempo. No están leyendo un libro, no están tomando un curso de cómo superarse, no van a buscar ni un trabajo, porque sabes qué, me están dando mi GR, unos $200 al mes, y mis food stamps, mis estampillas de comida, y con eso la paso. Por eso dice la escritura, la pereza hace caer en profundo sueño. Aunque están los ojos abiertos y están caminando y están hablando, en sí están en un sueño profundo, porque están acostumbrados a nomás que a las migajas que se les está dando el enemigo. Cuando somos gente que debemos superar y ser el ejemplo para las demás naciones. No vamos a ir ahí, pero está el libro de Deuteronomio 4, versículo 5, que explica eso. Que dice que éramos el ejemplo, que la gente nos miraba a las otras naciones y decían, este pueblo en verdad tiene conocimiento, tiene entendimiento y tiene habilidad de todo. Pero vamos de ahí, vamos a Romanos. Mira cómo dice Romanos 13, versículo 11. Eso dice, la pereza hace caer en profundo sueño. En ese sueño hemos estado por siglos, por décadas. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 13 y 11. Como les explico siempre, no es solo mental, físico o espiritual, sino que es de todas las maneras que Jehová te habla. Él se dirige a todas esas fases, porque sin lo espiritual, lo mental, lo físico no puede actuar y viceversa. Lee qué dice. Romanos 13 y 11. Ujú. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Escucharon eso? En la escritura anterior nos dijo que nos pone en un sueño profundo, pero ahora nos está advirtiendo, léelo otra vez. Y esto, conociendo el tiempo, Ujú, que es ya hora de levantarnos del sueño. ujú. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Exactamente. Es lo que tenemos que considerar, porque si escuchamos estas lecciones, estas clases, estos preceptos, las escrituras, y todavía mantenemos mejor el sueño, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a avanzar? Cuando estamos orando a Jehová, Él nos empieza a ver como que dice, ok, pues me estás orando, la fórmula está ahí en ese libro, quieres prosperar, pero ¿qué estás haciendo tú de tu parte? Y otra vez, como les digo, hay un balance porque no solo es el enfoque, o sea, gente pueda malinterpretar lo que estoy diciendo como que es algo nomás enfocarse en lo materialista, lo material. No, es el balance todo, todo. Otra vez, espiritual. A mí no lo tengo que continuar repitiendo, sino que otra vez lo que dijo Jeremías 29.
Son cosas que Él ha pedido de nosotros, porque Él sabe, con eso establecido, nosotros tenemos paz. Nosotros podemos enfocarnos en nuestras familias. Dijo la escritura anterior, puedes gozar de tu esposa, de tu mujer. Que ahora en día estás muy cansado de por sí para hacer lo que dice la escritura en el Nuevo Testamento, do benevolence. O sea, darse uno a cada uno en la manera física. Pues estoy muy cansado, ahí hay otro día. O viceversa. ¿Y qué causa eso? Separaciones, causa fornicación, causa adulterio, causa fricción y argumentos en la familia. Causa tanta destrucción al final del día. ¿Por qué? Porque no tenemos la habilidad, porque siempre estamos tratando de qué, de hacer el dinero, de perseguir el dinero para poder sobrevivir apenas, en vez de estar en paz como Él nos explica en la Escritura. Pero otra vez, eso toma un esfuerzo, Israel, pero es posible. Si no fuera posible, no estuviera aquí. Ha estado la explicación tantas veces. Vamos ahí a Proverbios 11:1. Y este es el balance de que les estaba explicando, porque, o sea, no es solo lo material que uno está hablando, sino que todo, porque Jehová aquí te dice que es un hombre justo, que le gustan los balances correctos. Este es Proverbios capítulo 11, versículo 1. Ujú. El peso falso es abominación a Jehová. Exactamente, eso no puedes enfocarte solamente en lo material que viene siendo la vivienda y todo eso, sino que todo, como dijo Josué 1:8, si meditas en este libro día y de noche, y este es tu enfoque, la prioridad, entonces todo te saldrá bien. Lee otra escritura, termina eso. Mas la pesa cabal le agrada. Cabal. Ahí está. Así es, cabal, o sea, la pesa justa. Imagínense que todo está en completo balance. Hay otra escritura también, 16 y 11. Proverbios 16, versículo 11. Versículo 11. Peso y balanzas justas son de Jehová. El balance justo es lo que uno tiene que aplicar. Eso es estar viviendo de la manera que Jehová requiere. Lee. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Ujú. Lee. Abominación es los reyes hacer impiedad, Ujú. porque con justicia será afirmado el trono. ¿Escucharon eso? No hay manera de escaparse. Si uno tiene es como una dieta balanceada, la vida. Sobre la dieta balanceada, uno requiere de todo lo que está aquí en este libro escrito. Y aquí también te explica qué comer, qué no comer. Y dice cuánto comer para que no estés con dolor de estómago en la noche y puedas despertar después de un sueño o de un descanso necesario. Te dice cómo actuar en la mesa y no estar ahí el primero de tratar de comerse todo. Te da un balance justo. Como te dice cómo hacer ejercicio, pero no solo enfocarse en el ejercicio, sino que el balance. Una dieta, una vida balanceada, una vida en orden. Vamos a apurarnos. Vamos a Proverbios 28. Porque esta es otra parte de la realidad. Porque esto de por sí es lo más necesario. Si uno no puede salir de esa situación por alguna otra causa. Miren lo que dice aquí. 28:6. Proverbios 28 y versículo 6. Mejor es el hombre que camina en su integridad. Uh-huh. Que mejor es, léelo otra vez. mejor es perdón. Dice, mejor es el pobre que camina en su integridad. Exactamente, si eres pobre, dice, pero es mejor ser pobre y caminar en tu integridad, lee. Que el de perversos caminos y rico. Exactamente. Que el de perversos caminos y rico. Perversos caminos, o sea, que siempre andan cosas perversas y es rico. Es lo que tenemos ahora en día, es lo que buscamos. Ahora en día eso para nosotros es el triunfo. Tengo dinero para poder hacer lo que me dé la gana. Cocaína, drogas, lo que sea, mujeres
mujeres, hombres, porque ahora en día ¿cómo se llama? División, lo que sea y lo que caiga, cualquier cosa. Imagínense eso. Pero dice la escritura, no, mejor es ser pobre y caminar correctamente. Pero ahora en día lo que buscamos nosotros es lo contrario. De ahí ve y lee versículo 20, mismo capítulo. Versículo 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, Ujú. mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. So, otra vez, ahí está el balance. Si el enfoque solo es la bolsa, como se dice ahora en día, el dinero, el dinero, el dinero, las riquezas, dice todo eso también se te va a venir a un fin. Lee Proverbios 13, versículo 11. Y ya son las últimas para concluir. Proverbios 13 y versículo 11. Ujú, Las riquezas de vanidad disminuirán, ujú, pero el que recoge con mano laboriosa las ujú. aumenta. Exactamente, eso dice cosas así como cualquier cosa que no es injusta, que no es justa. Si una mujer anda de prostituta y todo eso y vendiendo su cuerpo, ese dinero llega fácil, pero también al final del día dice, léelo otra vez. O un hombre que anda involucrado en cosas negativas que no son justas, ¿qué dice la escritura? Versículo 11. Ujú. Las riquezas de vanidad disminuirán, Eso dice, todo eso que se consigue por manera de vanidad van a desaparecer. ¿Pero qué? pero el que recoge con mano laboriosa El que pone y está trabajando para poder conseguir el pan de cada día, ¿qué? las aumenta. Va a aumentar esas riquezas. ¿Ok? So, de ahí pueden anotar Deuteronomio 32 y 15. Esa escritura dice que cuando llegamos y pudimos obtener la tierra prometida que viene siendo la tierra de Canaán, Israel, ¿qué pasó con Israel? Nos engordamos. Significa que nos pusimos otra vez de la manera esa perezosa, porque teníamos todo. Dice, no, Jehová dice, no, ahora que lo tienen, trabajenlo, manténganlo y supérense. Pero ¿qué es lo que hizo Israel? Wax fat and kick. Nos calmamos, nos engordecimos de riquezas y nos hicimos perezosos y entramos otra vez al pecado. Porque un hombre que no tenga oficio, que lo que empieza a enfocarse es en cosas malas, en cosas negativas, en el pecado. Pero mira aquí otro ejemplo, dos ejemplos que vamos a sacar en Macabeos. Vamos a Génesis primero, libro de Génesis 13, para que miren cómo, y hay tantos ejemplos, pero obviamente no tenemos tiempo suficiente, pero unos cuantos para que miren la riqueza. Ya hablamos de David, hablamos de Salomón, pero miren también aquí nuestro antepadre, Abraham. ¿Qué pasó con el Génesis 13? Y vamos al versículo 1 al 6. Versículo 1. Sabio pues Abraham de Egipto Ujú. hacía el Negev y él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Con Lot, ajá. Y Abraham era riquísimo, ¿Era qué? era Era riquísimo, pobre. era riquísimo ¿Escucharon eso? Abraham era riquísimo. ¿En qué? en ganado, So, imagínense, tenía vacas, burros, caballos, toros, ganado. ¿Qué más? en plata ¿En y qué? en plata Ajá. y en oro. Imagínense eso. Este es nuestro antepadre para toda la gente que dice, oh sí, pero los israelitas son quebrantados, que no tienen nada, de por sí, por eso no me gusta asociarme con ellos, porque de por sí hay un mal entendimiento, que de por sí no es asociarte, tú eres israelita. Ahora, si guardas la ley, eres un israelita que está guardando la ley. De por sí es tu nacionalidad, no es religión. Religión es algo que se practica, es nuestra nacionalidad. Ahora lo que se practica está en el libro, que es la ley del Altísimo.
So ahora estos individuos, está aquí hablando de uno de muchos, Abraham dice era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Qué más? Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, Ujú. hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Ve al 5. Versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Imagínense eso. ¿Qué les faltaba? Nada. Nada. Y vamos a ver en detalle cuánto tenían. Leamos el 6. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Imagínense eso. Digamos yo y este hermano aquí. Nuestras riquezas son tantas que yo no puedo vivir cerca de él porque es tanto ganado, tantas tiendas, tanta plata, tanto oro, tantos sirvientes, trabajadores como se le conoce ahora en día, que no podemos estar en el mismo lugar. No dijo casa, sino que, no dijo ciudad, sino que dijo la tierra, o sea, póngale país si quiere decir uno así, o estado como ahora en día se conoce. ¿Lee? Pues sus posesiones eran muchas Ujú. y no podían morar en un mismo lugar. Imagínense eso, lee versículo 9. Versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Ajá. Yo te ruego que te apartes de mí. Lee. Si fueres a la mano Izquierda. izquierda, Ujú. yo iré a la derecha. Ajá. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Exactamente, eso Abraham dijo porque se empezaron a pelear los trabajadores, los pastores que andaban con el ganado. Dice, no, mira, no hay necesidad de esto. No todo el mundo está enfrente de nosotros. Si tú quieres ir a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú quieres ir a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y así nos prevenimos todo esto, confusión y ataques que están atacando nuestros trabajadores, los pastores, porque de por sí, pues imagínense, están cruzándose las ovejas o los caballos, los toros, lo que sea. Dice así la arreglamos. Tú vete para aquel lado y yo para este lado. Y ahí queda. So, imagínate cuánta riqueza no tenía. Pero el pensamiento viene, oh sí, todos los de la Biblia siempre han sido unos pobres. Obviamente no la leen. Vamos ahí también para entender una de las leyes, y este es el libro ya casi el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también te da eso en el libro de Hechos, pero vamos a Macabeos, a segunda de Macabeos 3 y versículo 1. En el libro de Hechos también te dice que vendieron sus propiedades y las distribuyeron entre ellos, que a nadie le faltó nada, nadie le faltaba nada, absolutamente nada, estaban bien todos. ¿Por qué? Porque se habían movido de acuerdo a la Santa Escritura. Cuando lo tengas, esa segunda de Macabeos 3 y versículo 1. Aquí nos explica Macabeos los bancos de Israel. El banco de Israel ¿cómo se llama? Que siempre se ha mantenido era parte de la ley. Esta es segunda de Macabeos 3 y versículo 1. Ajá. En tiempos del sumo sacerdote Onías, So, estos son los días de los Macabeos. Onías era el sacerdote que estaba en poder en ese entonces. ¿Qué dice? la ciudad santa de Jerusalén vivía en completa paz. Imagínense eso, otra vez como los días de Salomón. Eso fue después de tantas guerras que habíamos tenido contra los griegos, pero estamos en una situación de paz. Lee. Y las leyes eran cumplidas del modo más exacto. Eran quebrantadas. Eran cumplidas del modo más exacto. La razón por cual Israel vivía en paz, porque estábamos, dice, de modo más exacto. Estábamos hasta al día con la ley. ¿Lee? Porque él era un hombre piadoso, Ajá. que odiaba la maldad. ¿Qué qué? Que odiaba la maldad.
Ven qué fácil es. Él odiaba la maldad, so Israel estaba en paz y seguían la ley a la letra. Lee. Los mismos reyes rendían honores al santuario. So, si ustedes tienen tiempo, lean ese libro para entender cuántas guerras habían sucedido y cuántos reyes estaban. Esto fue después de los días de Alejandro el Grande, que conquistó el mundo entero y puso a sus, ¿cómo se llama? ¿Qué se le puede decir? Él puso a sus gentes como gobernadores del mundo entero después de que murió. So, entonces, dice, estas naciones rendían honores al santuario. ¿Y qué? Y aumentaban la gloria del templo Ajá, con magníficos regalos. ajá. ¿Cómo qué sería? ¿Qué ustedes creen que estaban regalando? Siempre era plata, oro, eran cosas de alto valor. Lee. Aún Seleuco, rey de Asia, sostenía sus propias rentas. Jesús sostenía de o sus propias rentas. sostenía de sus propias rentas los gastos para la celebración de los sacrificios. No sé si ustedes entienden esto. Este hombre no era israelita, pero para las celebraciones que teníamos como israelitas, otras naciones estaban pagando. Dicen, no, pues sabes qué, pongo y pago por cualquier cosa que se ocupe. Ese era el honor que tenía Israel en ese entonces. ¿Por qué? Por Onías, que era un hombre, como dice la escritura, que cumplía la ley, un sacerdote que tenía respeto y honraba al Altísimo Jehová. Lee. Versículo 4. Pero ahí viene un desgraciado, a ver quién es. Pero un cierto Simón del turno sacerdotal del Bilga y administrador del templo Son un mismo israelita. Lee. se disgustó con el sumo sacerdote Onías Ajá. por causa de la administración del mercado de la ciudad. Imagínese este hombre, un israelita, viene y se disgusta cómo está administrando el sacerdote Onías la administración del mercado de la ciudad. Lee. Al no poder imponerse a Onías, fue a hablar con Apolonio de Tarso. So, ahora va a hablar con otra nación. Esta es la cobardía de Israel. Por eso dice la escritura, 2/3 de Israel no va a llegar al reino, porque personas como estas, lee. Que en aquel tiempo era jefe militar de las provincias. Imagínense qué cobarde este hombre. Dijo, ok, si no puedo que me escuche Onías, que de por sí no tiene problema porque obviamente todo le está respondiendo correctamente, fue a Apolonio de Tarso, a un jefe militar, obviamente ¿para qué? Para que le diera apoyo militar para poder pasar la ley que quería pasar él, ¿eh? Era jefe militar de las provincias de Celesiria y Fenicia. Y le contó que en el tesoro del templo de Jerusalén habían incalculables riquezas. Otra vez, incalculables riquezas. So este hombre, por odio y por envidia, va a poner en una situación muy grave a su propia nación. Otra vez vamos al balance, como lo hizo Judas. Judas dio a Jesucristo por unos monedas. Mismo espíritu que está aquí. Lee. Dice que la cantidad de dinero depositado era incontable, mucho más de lo que se necesitaba para los gastos de los sacrificios. Imagínense eso. Qué animal. So, a mi punto que estoy sacando estas escrituras es para que entiendan ustedes que tenemos que vivir de esa manera para poder tener dinero, para poder crear los bancos. Esto es un banco del que estamos leyendo aquí, un banco de Israel. El banco que fue para qué? Creado para cualquier necesidad que había. Puede ser una mujer que no tenía esposo, que estaba viuda, los huérfanos, las necesidades del pueblo. Aquí como dice, los sacrificios, todo eso. Entre más uno tiene, o sea, entre más la nación tiene, entre más uno tiene, más la nación tiene.
Entre más la nación tiene, uno puede formar estos bancos y tener ¿qué? Estabilidad. Estabilidad, como lo dice en Isaías. Este conocimiento va a ser la estabilidad de tus días, que es lo que tenía Onías. ¿Por qué? Por la obediencia que él había otorgado al Altísimo. Así también eran los sujetos, o sea, los israelitas que estaban debajo de su mando. Pero viene este animal aquí y empieza a hablar cosas contrarias a lo que ellos ya tenían en orden. Pero continúa. Y que, por lo tanto, el rey podía apoderarse del tesoro. Ujú, Apolonio fue a ver al rey y lo puso al corriente del asunto de los tesoros del templo. ujú. Entonces el rey confió y Eliodoro, el encargado del gobierno, la misión de apoderarse de aquellas riquezas. ¿Ven cómo se están moviendo ya? Vino este diablo, fue a recurrir de las otras naciones, obviamente para que él que le den su porción. Qué ignorante esta basura de hombre, en vez de decir, no, ¿sabes qué? Gracias a Dios estamos gobernando, siendo gobernados por un hombre de integridad. La nación de Israel está viviendo una paz. Gracias al Altísimo voy a dar mi porción y voy a dejar que ellos continúen gobernando como están gobernando, porque obviamente no hay ningún problema. Pero no, para que él le diera su porción, fue a otra nación para venir y tratar de atacar, básicamente robar del banco de la nación de Israel. Pero si ustedes continúan, Jesucristo intervinió en esto. Sí, lo dije correctamente. Él está aquí. Ese Jesucristo, que es otra lección, siempre ha estado en todo. Pero el punto que quería sacar aquí, lee versículo 10, te va a decir por qué estaba esto. ¿Qué era la razón de tener un banco en nuestra nación? Versículo 10. El sumo sacerdote le explicó que el dinero depositado pertenecía a las viudas y los huérfanos, Ajá, y que una parte era de Hircano, ajá, hijo de Tobías, ujú, personaje que ocupaba un cargo importante. ajá, Así pues, las afirmaciones del impío Simón eran ujú, falsas. ajá. Le explicó que todo el dinero depositado sumaba la cantidad de 13,200 kilos de plata Ajá. y 6,600 kilos de oro. Imagínense eso. Y así, ahí, si continúan ustedes la historia, van a ver qué le pasa a estos hombres, porque de cualquier manera esa cantidad era grande y trataron de todavía robárselo, pero después alguien intervinió para que eso no sucediera. Pero el punto era ese, que esos bancos, la única manera que uno va a poder tener esa habilidad de poder ayudar a la nación es moverse de la manera que dice la escritura. De otra manera, maneras de cuales estamos acostumbrados nosotros, nunca vamos a llegar a esa posición. Nunca nos vamos a poder posicionar de esa manera. So, otra cosa, con esto terminamos, es Sirach, Eclesiásticos 12, versículo 1. Esta es otra cosa que tenemos que entender porque ahí también viene una traba muchas veces. Porque mientras estamos nosotros, digamos, en acción, de tratar de conseguir y hacer que estas cosas se conviertan en realidad, aquí también nos da el consejo el Altísimo de cómo movernos con personas que ocupan ayuda. Lee. Este es Eclesiástico 12 y versículo 1. Cuando hagas el bien, fíjate a quién. ¿Oyeron eso? Eso dice, no puedes hacer el bien a cualquier persona. Dice, fíjense a quién se lo hacen. Lee. Y podrás esperar algo de tu buena acción. Ujú. Haz un favor al bueno y obtendrás recompensa. ¿Escucharon eso? Quiero que se enfoquen mucho en lo que dice la escritura aquí. Lee esa parte otra vez. Haz un favor al bueno y obtendrás recompensa, Ajá, sino de él, del Señor. exacto. Ayudar al malo no trae ningún bien. ¿Escucharon eso? Por eso tenemos que tener el entendimiento de qué es lo bueno. La escritura te lo dice. Seguir la ley, esta es el entendimiento. Si alguien está viviendo
acuerdo a esta escritura o está tratando de encontrar y conocer esta escritura, esta ley de Jehová para poder superar y cambiar sus vidas, entonces a esa persona sí la ayudas. Pero si es una persona que de por sí le vale la escritura, le valen las leyes de Jehová, dice, no, no lo hagas. ¿Por qué? Lee. Y ni siquiera es hacer una buena acción. Ajá, imagínense eso, no es considerada buena acción. Lee. En tiempo de necesidad te hará doble daño ¿Escucharon eso? por todo el bien que le hayas hecho. Exactamente, porque es una persona que no es con Dios, sino que es contra Dios. Es anticristo, si le pueden decir así. Entonces dice, no hay que ayudar a estas personas. Lee. No lo digo yo, lo dice la escritura. Versículo 5. Y te da la explicación, lee. No le des armas de guerra para que no te ataque con ellas. Ujú. También Dios aborrece a los malvados y les dará su castigo. Ujú. Debes dar al bueno, pero no al malvado. ¿Escucharon eso? Estás en el versículo 6, ¿ah? Ya el 7. Sí, exactamente eso. Con eso, con eso vamos a concluir esta lección, esta clase esta tarde, otra vez, que es pon tu vida en orden, y espero que haya sido de algo positivo y que hayan ganado algo de las escrituras que sacamos esta tarde, pero con eso concluimos y esperamos que, estén con nosotros, que la comparten, que dejen algún mensaje y los vemos próximamente, disculpen. Hasta entonces, shalom.